Estructuras de protección y vascularización del SNC: meninges y espacios. 3 membranas, o meninges, cubren el cerebro: la duramadre, la aracnoides y la piamadre. La duramadre, la membrana más externa, está separada de la delgada aracnoides por un compartimiento potencial, el espacio subdural, que normalmente contiene solo unas cuantas gotas de líquido céfalo, y un extenso espacio subaracnoideo que contiene LCR y las principales arterias. Divide a la aracnoides de la piamadre, que recubre por completo el cerebro. La aracnoides y la piamadre, conocidas en forma colectiva como leptomeninges, están conectadas por delgadas fibras de tejido, las trabéculas aracnoideas. La piamadre, junto con una estrecha extensión del espacio subaracnoideo, acompaña los vasos que entran profundamente en el tejido encefálico. Este se conoce como espacio perivascular o espacio de Virchow-Robin. La duramadre, o paquimeninge, es una estructura fuerte y fibrosa, con una capa interna, meninge, y una capa externa, periósteo. La tienda del cerebelo separa los lóbulos occipitales del cerebro. Cisternas. La cisterna magna se produce cuando la aracnoides forma un puente sobre el espacio entre el bulbo raquídeo y los hemisferios cerebelosos, la cisterna pontina sobre la cara ventral de la protuberancia anular. Cisterna quiasmática por arriba del quiasma óptico. La cisterna suprasillar arriba del diafragma de la silla turca, la cisterna interpeduncular, entre los pedúnculos cerebrales. El espacio entre los lóbulos frontal, parietal y temporal se llama cisterna de la cisura lateral o cisterna de Silvio. Piamadre es una delgada membrana de tejido conjuntivo que cubre la superficie del cerebro. Correlación clínica: meningitis. Es la inflamación de las meninges, generalmente causada por una infección, bacteriana, viral, fúngica o parasitaria. La infección se propaga a través del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, causando inflamación de la piamadre y la aracnoide. Síntomas: cefalea intensa. Fiebre. Irrita las raíces nerviosas espinales, lo que causa espasmo reflejo de los músculos del cuello y la espalda al intentar mover la cabeza o las piernas. Fotofobia, náuseas y vómitos. Alteraciones del estado mental, confusión, letargo, irritabilidad o incluso coma, convulsiones. Petequias / púrpura, en el caso de meningitis meningocócica, por la septicemia asociada. Diagnóstico: punción lumbar para análisis del LCR. Hemorragias meníngeas. Hematoma epidural, acumulación de sangre entre la duramadre y la tabla interna del cráneo causado por un traumatismo craneoencefálico que desgarra una arteria meningea, comúnmente la arteria meningea media, o un seno venoso dural. La sangre arterial se acumula rápidamente. Está confinado por las suturas craneales donde la duramadre está firmemente adherida. Clínica: intervalo lúcido, un periodo de conciencia normal después del trauma inicial, seguido de un deterioro neurológico rápido, dilatación pupilar, hemiparesia contralateral, disminución del nivel de conciencia, a medida que el hematoma comprime el cerebro. Cefalea severa, náuseas, vómitos. Bradicardia y aumento de la presión arterial, reflejo de Cushing, hematoma subdural, acumulación de sangre entre la duramadre y la aracnoides, causado por desgarro de las venas puente que cruzan el espacio subdural. Puede ser agudo, subagudo o crónico común. Ancianos y alcohólicos. Clínica: agudo, similar al epidural, pero el deterioro suele ser más insidioso. Cefalea: cambios en el nivel de conciencia, déficits neurológicos focales. Crónico: síntomas más sutiles y fluctuantes, cambios de personalidad, confusión, cefalea, déficits neurológicos progresivos, debilidad, trastornos de la marcha, no confinado por las suturas. Puede extenderse. Hemorragia subaracnoidea, sangrado en el espacio subaracnoideo, donde circula el LCR. La causa más común es la ruptura de un aneurisma sacular, de Berry, en el polígono de Willis. También puede ser por traumatismos o malformaciones arteriovenosas. La sangre se mezcla con líquido céfalo. Clínica: la peor cefalea de la vida. Signos: meningios, rigidez de nuca, fotofobia, náuseas, vómitos. Deterioro del nivel de conciencia, puede ser inmediato. Déficits neurológicos focales. Hidrocefalia sobre una mayor área de la superficie cerebral. El OCR proporciona el apoyo mecánico del cerebro y actúa como cubierta líquida protectora. Controla la excitabilidad cerebral al regular la composición iónica, transportar metabolitos fuera del cerebro, ya que éste no cuenta con vasos linfáticos, y dar protección contra los cambios de presión.
LCR lumbar transparente e incolora. Presión 70 a 180 células 0 a 5 proteína. Carótidas internas y por la arteria basilar. Las arterias viajan dentro. Rotura de un vaso tiende a provocar una hemorragia subaracnoidea, del espacio subaracnoideo. La sangre arterial que irriga al cerebro ingresa a la cavidad craneal a través de dos vasos de gran tamaño, las arterias carótidas internas, que son ramificaciones de las carótidas comunes, y las arterias vertebrales, que surgen a partir de las arterias subclavias. La arteria cerebral media es la principal continuación de la carótida interna, que recibe el 60 a 80% del flujo sanguíneo carotídeo. Drenaje interno. El interior del cerebro se drena en una única gran vena cerebral, de Galeno, central, que se encuentra bajo el esplenio del cuerpo calloso. Las venas cerebrales internas se vacían en esta vena, como también lo hacen las venas basales, de Rosenthal, que rodean el lado del mesencéfalo, drenando la base del prosencéfalo. La vena precentral del cerebelo y las venas de la porción superior del tronco encefálico también se vacían en la gran vena, que se curva hacia arriba detrás del esplenio y se une con el seno sagital inferior para formar el seno recto. El drenaje venoso de la base del cerebro también se vacía en la vena cerebral media profunda, que corre dentro de la cisura de Silvio y después pasa al seno cavernoso. Venas corticales. El drenaje venoso de la superficie del cerebro por lo general se vacía en la vena o seno más cercano de gran tamaño, de allí a la confluencia de senos y, por último, a la vena yugular interna. Las venas de las superficies cerebrales convexas se dividen en grupos superiores e inferiores. Las 6 a 12 venas cerebrales superiores viajan hacia arriba sobre la superficie del hemisferio hasta el seno sagital superior y por lo normal pasan por debajo de cualquier laguna lateral. La mayoría de venas cerebrales inferiores finalizan en la vena cerebral media superficial. Las venas cerebrales inferiores que no finalizan allí, terminan en el seno transverso. Pueden encontrarse venas anastomóticas. Estas conectan a la vena cerebral media profunda con el seno sagital. Senos venosos. Seno sagital superior, entre la hoz del cerebro y la parte interna de la bóveda del cráneo. Seno sagital inferior, en el borde libre de la hoz del cerebro. Seno recto, en la sutura entre la hoz y el techo. Senos transversos, entre el techo y su unión con la bóveda craneal. Senos sigmoideos, prolongaciones en forma de los senos transversales que se unen con las venas yugulares. Un seno transverso y un seno sigmoideo en conjunto forman un seno lateral. Senos esfenoparietales. Drenan las venas cerebrales medias profundas a los senos cavernosos. Senos cavernosos. A cada lado de la silla turca, los senos cavernosos reciben drenaje de diversas fuentes, incluyendo las venas oftálmica y facial. La sangre abandona los senos cavernosos a través de los senos petrosos. Existen varias arterias y nervios craneanos alojados dentro del seno cavernoso y sus paredes. Senos petrosos inferiores, del seno cavernoso al agujero yugular. Seno petroso superior, del seno cavernoso al inicio del seno sigmoideo, superior o con el seno transverso. Senos venosos. Seno sagital superior, entre la hoz del cerebro y la parte interna de la bóveda del cráneo. Seno sagital inferior, en el borde libre de la haz del cerebro. Seno recto, en la sutura entre la hoz y el techo. Senos transversos, entre el techo y su unión con la bóveda craneal. Senos sigmoideos, prolongaciones en forma de S de los senos transversales que se unen con las venas yugulares. Un seno transverso y un seno sigmoideo en conjunto forman un seno lateral. Senos esfenoparietales, drenan las venas cerebrales medias profundas a los senos cavernosos. Senos cavernosos, a cada lado de la silla turca. Senos petrosos inferiores, del seno cavernoso al agujero yugular. Seno petroso superior, del seno cavernoso al inicio del seno sigmoideo.